de acá supuestamente nacerían o finalizarían estos túneles. Pero uno de los puntos más importantes de los túneles es este edificio que hoy es la sede o subsede del Banco Central. Entonces, bueno, los túneles pasarían más o menos por acá, por debajo, por donde estamos, pasarían estos túneles. Bueno, estos túneles, según el documental de Ilia Izaguirre, parten desde acá. Mucha gente me ha pedido este video a lo largo de mi trayectoria de youtuber, de, digamos, cronista de Maracaibo, y es la historia de los túneles de Maracaibo. ¿Realmente existe en la ciudad de Maracaibo una red de túneles de la época de la colonia española del siglo XVII que servía para esconderse de los ataques piratas? Sí, realmente existen túneles en muchas ciudades o pueblos tanto de Venezuela, del Caribe venezolano, del Caribe colombiano, de parte de México y de todas las islas de alrededor. Pero la ciudad de Maracaibo no fue la excepción. La ciudad de Maracaibo ha sido atacada infinidad de veces por piratas, entre los más destacados y conocidos está el pirata Morgan y el Olonés, ¿no? Estos piratas atacaban constantemente a la ciudad de Maracaibo, a las colonias españolas. Estoy en la Plaza Baral porque se dice que allá la iglesia, el convento, es uno de los lugares donde nacen estos túneles. Por eso vamos a empezar acá. Y hay información realmente destacada que, por ejemplo, la iglesia de Santa Ana, ahí el convento de Santa Ana, la capilla de Santa Ana que está al lado del Hospital Central, fue atacada muchas veces por piratas y todos sus tesoros que había en esta iglesia habían sido saqueados innumerables veces, ¿no? Entonces vamos a empezar con este video y te voy a informar, te voy a dar dónde supuestamente están estos túneles. Este video yo lo vi, me voy a desarrollar en un documental que hizo mi amigo Ilia Izaguirre sobre los túneles de Maracaibo hace muchos años. Está el video en YouTube, te lo voy a dejar. Y yo me voy guiando de esta información con entrevistas que le ha hecho a personas que ya no viven, como Marlene Nava y su difunto esposo, que ellos afirman, Marlene Nava, cronista, historiadora, escritora de Maracaibo, afirma haber visto estos túneles con sus propios ojos, y su esposo, el difunto Hunter, creo que se llamaba, también él afirma en este documental de hace muchos años haberse metido a uno de estos túneles, incluso haber entrado a uno de estos túneles. Estos túneles, esta red de túneles va por el casco central, estamos en el casco central de Maracaibo, el antiguo casco central, y se dice que lo crearon los monjes capuchinos que construyeron el convento de Maracaibo para proteger a la iglesia y a la población de los piratas, de los ataques piratas que eran constantes. Acá tengo en la información, en Google, ataques piratas claves de esa época. En 1641 se dice que ocurre uno de los primeros ataques de Henry Gerardo, un holandés. En 1642, un año después, William Jackson, un inglés, ataca. El más destacado es el Olonés. 1666, ya varios años después, un francés sembró el terror y saqueó toda la ciudad. En 1669, Henry Morgan, también muy conocido en el mundo de los piratas, un inglés, protagonizó el ataque más destructivo, derrotando a la flota española en el lago de Maracaibo incluso. Y en 1678, Gradmont, un francés, también atacó a la ciudad de Maracaibo. Entonces, por estos constantes ataques, se tuvo que fortificar la ciudad, se tuvo que crear el castillo de San Carlos de la Barra, allá en San Carlos, en la península de San Carlos. No por nada hicieron los españoles este castillo, sino que ya cansados de los constantes ataques y asedios de los piratas a esta ciudad, decidieron crear ese castillo allá, esa fortificación, para defenderla de los piratas. Entonces, bueno, vamos a recorrer el centro de Maracaibo desde acá, todo por adentro, y te voy a ir diciendo los puntos que, según el documental de mi amigo Ilia Izaguirre, están estos túneles. Bueno, esta es la Plaza Baral. Estoy grabando esto un domingo para poder tener tranquilidad, ya que un día de semana hay música, ruido, y no puedo grabar bien. Entonces me vine hoy domingo, que no hay nadie, está todo cerrado, domingo en la tarde, a grabar este video, ¿no? Entonces, donde estoy caminando por este lugar, por esta Plaza Baral, supuestamente de acá abajo, acá donde estamos caminando, están esta red de túneles que van por acá, pero supuestamente nacen ahí en el convento. De ahí nacen, debajo del convento ese, y recorren
todo el casco histórico de Maracaibo, ¿no? No tanto acá en la Plaza Baral, sino que cuando ya los piratas entraban, como estoy grabando yo acá, como estoy entrando, veían venir a los piratas, la gente entraba al convento, bajaba a los túneles y por ahí se escondía o iban por debajo de los túneles, esperaban a que pasara todo el ataque, ¿no? Yo vengo de allá, ya está el lago de Maracaibo, el lago antes estaba mucho más acá, y calculen que cuando ya la población o los monjes capuchinos escuchaban o veían los barcos acercarse, el ruido de los piratas acercarse, entrando a la ciudad, ya ellos bajaban en el convento, que supuestamente está ahí la red de túneles, y desde ahí, bueno, y la población civil escapaban desde diferentes lugares, de diferentes casas. Acá en el convento se dice que nacen estos túneles, que los monjes capuchinos crearon estos túneles para poder salir, ¿no? Para poder escaparse o esconderse mientras estaba el ataque de los piratas. De acá supuestamente nacerían o finalizarían estos túneles, pero bueno, comenzarían de acá, de esta iglesia comenzaría la red de túneles y va por todo este sector que lógicamente es muy corto, pero en ese tiempo era lo que era la ciudad de Maracaibo, que eran 4 o 5 calles nada más. De acá, una de las iglesias más antiguas de la ciudad, nacería esta red de túneles creada por los capuchinos de esa época. Bien, salimos de la Plaza Baral y recuerden que en el siglo XVII la ciudad de Maracaibo eran 4 o 5 viviendas, pocas casas y algunas cosas de los españoles, como la Casa de la Capitulación, que ya vamos a ir a ver ahí. Entonces, esos red de túneles nada más abarcaba este espacio que está acá, que había unas viviendas, unas casas, Casa de Capitulación que está por allá, y acá había una casa que se dice donde está ahora la sede del Banco Central. En un documental que le hicieron a Marlene Nava, ella afirma que debajo de estas torres ahí están los túneles. Entonces estos túneles tocarían nada más esta parte. Ahora te voy a mostrar también el cuartel, antiguo cuartel, y otros lugares donde se afirma en este documental de Ilia Aguirre que estarían estos túneles. Pero estos túneles básicamente abarcaban en esa época digamos, la parte administrativa o la parte gubernamental de la época de los españoles, que era muy poca, ¿no? Muy breve. Pero uno de los puntos más importantes de los túneles es este edificio que hoy es la sede o subsede del Banco Central de Maracaibo, el Banco Central de Venezuela en la región de Maracaibo, donde Marlene Nava, una periodista, historiadora ya fallecida hace poco, afirma en este documental que realizó Ilia Izaguirre que cuando ella era periodista, cuando construyeron la torre esta, derrumbaron una casa antigua que había acá y la llamaron a ella y a varios periodistas de esa época porque la máquina había pegado en el fondo contra una estructura tipo bóveda y ellos vinieron y realmente, dice la señora en el documental, que vio el túnel, estaba muy profundo, pero no se metieron porque les dio miedo que eso se derrumbara, que estuviera lleno de agua, que estaba muy a profundidad, pero que ella afirma en ese documental que ella sí vio este túnel acá cuando construyeron o derrumbaron la casa que había antiguamente acá para construir la sede del Banco Central de Venezuela. Te dejo ese fragmento de ese documental. Yo no puedo garantizar que haya redes de túneles, pero de que había un túnel que salía en esa esquina donde está el Banco Central, como viniendo desde allá, desde el convento, y como yendo hacia el lago o de ambas vías, eso me consta. Ahora, nosotros no quisimos penetrar esos túneles porque siendo construcciones tan antiguas, pues nos dio miedo y había muchísima oscuridad. Nosotros reseñamos, eso debe estar reseñado en el Nacional de Occidente en alguna parte, y bueno, ese es el recuerdo que yo tengo y se ha vuelto como legendario el tema, o sea, la gente habla de eso. A mí en verdad me encantaría incursionar por un túnel de eso. Te dejo un panorama más o menos de dónde están estos túneles. Allá esa Casa Blanca que se ve a los fondos es donde comenzamos, donde está el convento, que supuestamente, bueno, ahí se ve parte del convento, para que veas más o menos. Los túneles nacerían desde ahí, pasarían por acá, por la subsede del Banco Central de Venezuela, tocarían acá la Casa de la Capitulación también, que esta es una de las casas más antiguas en pie de Maracaibo, si no es la más antigua,
que era la casa del gobernador de los españoles, donde gobernaban. La casa del gobernador de la época de los españoles era esta, la casa de la capitulación, y acá en esta casa de la capitulación también estarían debajo de estos túneles, ¿no? De esta casa de la capitulación, estos túneles tocarían también parte ahí de la catedral de Maracaibo, que ya vamos a ir ahí, parte de atrás de la catedral también, que había en aquella época un cuartel, todavía se ven sus restos, y llegarían hasta el fondo, hasta el Milagro, hasta el Hospital Central. Básicamente es esto. Mucha gente dice más allá por Bellavista, que están los túneles, pero no, en esa época, en el año 1640 aproximadamente, que se reportan los primeros ataques piratas, el centro de Maracaibo era esto, ¿no? O Maracaibo en sí era esto, la casa de la capitulación, allá el convento, unas par de casas que habían por acá, y más nada, la iglesia y más nada. No era Bellavista y todo eso, no existía, eran montes, era muy lejos. Estamos hablando del siglo XVII, nada más existía esta parte que está acá, que es el convento, la catedral, que data más o menos desde la fundación de Maracaibo, la casa de la capitulación y la iglesia de Santa Ana, que ya vamos a ir a ver, que también incluso hay reportes de que esta iglesia había sido saqueada varias veces. Entonces, bueno, los túneles pasarían más o menos por acá, por debajo, por donde estamos, pasarían estos túneles actualmente, ¿no? Si hacemos un hueco acá, o según el reporte de Marlene Nava, que dice que desde ahí están los túneles estarían pasando por debajo de la Plaza Bolívar, probablemente hasta acá y hasta allá, hasta la catedral, y de ahí hacia el Milagro. A mis espaldas tengo la gobernación actual del estado Zulia, pero no creo que esto haya existido en esa época. La casa del gobernador realmente era esta que está acá, en esa época, en el siglo XVII. Lógicamente ya ninguna de estas viviendas se conservan, solamente la casa de la capitulación, la catedral, el convento, son como que se mantuvieron por ser entidades religiosas, pero todas las demás casas de esa época, de ese siglo, ya ni existen, a excepción de acá. Entonces los túneles tocarían acá también, pero no pasarían por aquí, ¿no? Porque esto es una construcción muchísimo más nueva, muchísimo más reciente, mucho más actual, la actual gobernación. Lo que sí es, y tiene mucho tiempo, y sí debe haber vestigios de estos túneles, es la catedral de Maracaibo, ¿no? Desde la catedral se comunicaba al convento, o del convento a la catedral, pasando por debajo de la torre esta, tocando estos puntos y saliendo al Milagro. Básicamente las iglesias eran usadas como refugio de antipiratas, ¿no? Estas iglesias que están acá. Bueno, acá está la catedral. Detrás de la catedral quedan vestigios de estos túneles. Entonces vamos a ir hacia allá. Bueno, ahora me encuentro en la famosa calle Carabobo, y se dice que también por acá, debajo de estas casas, pasaría esta red subterránea de túneles. No sé si estas casas son tan antiguas como del siglo XVII, XVIII, pero bueno, sí tienen sus 200 años fácilmente, 150 años de historia, las construcciones de estas casas de la calle Carabobo. Pero bueno, en el documental de Ilia Izaguirre, una persona dice que de la casa de la Ventana Redonda, que está más allá, cuando era niño había unos túneles y él se metía por ahí. No sé si será cierto, porque la casa de la Ventana Redonda es mucho más nueva. Bueno, acá está la calle de la Gobernación, seguimos caminando. Esta red de túneles pasaría por acá, por debajo de la catedral, hasta la parte de atrás. Ahí le estaba preguntando a algunas personas si querían salir en el video, escuchando, relatando si escucharon alguna vez esta leyenda de los túneles en Maracaibo, pero bueno, mucha la gente no le gusta salir, más en esta zona, no quieren salir. Si bien me conocen y estuvimos hablando, no quisieron salir en el video, así que les respetamos la opinión, pero mucha gente que ha escuchado ciertamente la leyenda de los túneles. Bueno, estoy en la parte de atrás de la catedral de Maracaibo, que está un terreno aquí, y aquí por debajo de este terreno estarían estos túneles, pero según la información del amigo Ilia Izaguirre en su video y los historiadores cronistas, realmente aquí en este edificio, que hoy pertenece a la arquidiócesis de Maracaibo, de la iglesia de Maracaibo, como las oficinas, acá en esa época, en el siglo XVII, existía un cuartel, y en este cuartel
de este cuartel que está acá, llegaban los túneles que pasaban por el convento, la Casa de la Capitulación, la catedral, y llegaban hasta acá. De hecho, en el video de Ilia Izaguirre, el amigo Gunther dice que acá él logró meterse cuando estaba joven en estos túneles, y te voy a mostrar dónde supuestamente están estos túneles. Esta calle que ya le habíamos hecho un video hace tiempo, la calle de la mano peluda que le llaman acá, que tiene una historia, la calle del diablo también le dicen a esta calle de acá. Entonces acá hay un pequeño como terreno baldío en este portón amarillo, y si te acercás acá hay una pared de esa época de construcción de piedra de ojo, y supuestamente acá en este terreno de acá se podía accesar a estos túneles. Hace unos años atrás ya no se puede, pero supuestamente estos túneles están debajo de esta construcción que está acá. Bueno, estos eran los muros del antiguo cuartel este, que todavía se conserva la construcción. Antes se construía con este tipo de piedra de ojo que le llaman por el tipo de piedra. Todavía se conserva parte del muro, y allá adentro vamos a meter la cámara y te voy a mostrar parte del muro ese, de ese antiguo cuartel. Bueno, estos túneles, según el documental de Ilia Izaguirre, parten desde acá. Ese es el antiguo muro del cuartel este. Se puede ver todavía arquitectónicamente que es de la época colonial, ese muro hecho con piedra ahí. Supuestamente estos túneles salen también o llegaban a este cuartel que estaba en esta ubicación, estaba ahí donde está este edificio ahora, y antes había una entrada a estos túneles por acá, ya no se puede accesar, pero según dice Gunther que él entró por aquí a estos túneles y logró entrar. Una persona que dice haber entrado a estos túneles, ¿no? Una de las pocas personas que relata que entró a estos túneles, y que si no le creían pudieran venir ustedes y entrar. Pero supuestamente desde acá también salen los túneles que atraviesan todo el casco histórico de Maracaibo. El tiempo en que vi los túneles, cuando los piratas llegaban por la orilla a saquear la iglesia y la catedral, y en verdad existen, porque yo entré allí en los años 78. Entramos buscando otra cosa, un tesoro que estaba escondido en el Hawái de Vera, hacia la Vía de la Concepción, de un marqués que se llamaba el Tesoro de Belén. Yo vi eso, encontramos unos mapas, pero ya el tesoro había sido retirado. Y en verdad empiezan en la parte de atrás de la catedral, donde están las piedras de ojo, y salen al Palacio Episcopal un poco más allá por la Secretaría de Cultura. Y eso está tapiado, de ahí hacia adelante no pudimos ver nada más. Eso es todo lo que les puedo decir, que es cierto. Yo lo vi. Y el que no, que se mete en el hueco. En este edificio que está en mis espaldas, estábamos en la parte de atrás, supuestamente en el siglo XVII, esto era un cuartel, y desde acá también hasta acá llegaban los túneles. Ya el lago de Maracaibo en esa época llegaba acá a la avenida, no era hasta allá atrás, eso se rellenó en 1930 cuando hicieron la siega. El lago de Maracaibo llegaba aquí, entonces los piratas llegaban bien donde empecé el video, por el malecón, o bien por este lado, y atacaban lo que era el breve centro de la ciudad de Maracaibo, donde está la Casa de la Capitulación, la Gobernación, que en el siglo XVII era eso, eran poquitas casas, no es lo que es Maracaibo hoy en día. Entonces llegaban de acá para acá y atacaban ahí. Entonces se dice que acá hubo un muro, un murallón, que llegaba por ahí hasta Santa Lucía. De hecho te voy a dejar algunas fotos, vamos a ir más allá, pero acá había un muro que se hicieron, un muro también de piedra de ojo, que era para proteger a la ciudad de los piratas. Un muro no muy alto, pero estaba y había un torreón que te voy a decir dónde estaba ese torreón hasta hace pocos años atrás. Bueno, ya para finalizar hemos llegado a la Avenida El Milagro desde la Plaza Baral, donde también estaba el lago Maracaibo. Esta iglesia que está acá también tiene su antigüedad, es bastante antigua. La ermita de Santa Ana se dice que fue traída por unos esposos españoles
desde España, la traía completamente y la armaron acá en Maracaibo. Es una lástima que siempre está cerrada, pero es un sitio histórico para visitar y hay documentos históricos que esta ermita fue atacada varias veces por los piratas, por los famosos piratas Morgan, el Onolés, robándose todo el oro que había acá, y fue atacada como en 2 o 3 ocasiones la iglesia de Santa Ana, que también por eso estaban estos túneles donde la gente se escabullía, se escondía de los piratas. Después tenemos la parte del Hospital Central, también uno de los hospitales casi más antiguos de Maracaibo, casi con la misma edad de la ciudad de Maracaibo. Pero bueno, desde acá hay testimonios y hay documentos verídicos de que los piratas atacaron varias veces a esta iglesia y por eso se construyeron estos túneles para proteger a la población de los constantes ataques piratas. Bueno, para finalizar el video, acá a mis espaldas tenemos una estación de bombeo ahora de Hidrolago, pero ahí también había un antiguo cuartel en la antigüedad, el cuartel de veteranos, y ahí había como un torreón, porque todo por acá supuestamente iba un murallón, el lago de Maracaibo llegaba hasta acá, hasta ahí, no llegaba, todo esto que estoy acá parado es relleno, la ciega, pero antes llegaba hasta ahí y todo eso era como un murallón para proteger a la ciudad de los ataques piratas, y había un torreón ahí y iba esto por todo hasta el malecón, ¿no? Iba todo esto bordeando esta especie de muro, o por esta parte al menos estaba este murallón, y hasta no hace muchos años atrás se veía este torreón ahí, te dejo la foto por acá, que supuestamente protegía de los ataques, ya que también acá atrás está el lago de Maracaibo, ahorita está el puerto, y los piratas bien atacaban entrando por este lado a la ciudad o por donde empezamos el video, por el malecón. Por alguna de las dos zonas atacaban y saqueaban la ciudad de Maracaibo, y por eso se hicieron esta red de túneles que abarcan todo esto, lo que es el casco histórico colonial de la ciudad de Maracaibo. Bueno, espero que les haya quedado un poco en claro esta información sobre los túneles de Maracaibo. Nos vemos en un próximo video recorriendo la historia de Maracaibo.